Una revelación impactante después de más de 3 décadas. Eduardo Capetillo, quien alguna vez fue considerado un símbolo del amor eterno en el mundo del espectáculo mexicano, finalmente habló. Tras 31 años de matrimonio, confesó que su matrimonio con Bibi Gaitán no fue el cuento de hadas que todos creían. Detrás de la sonrisa perfecta y la imagen de una pareja poderosa se escondieron años de tensión, sacrificio y silencio. Hoy descubramos con nosotros la verdad oculta sobre el matrimonio infernal de Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán. Bienvenidos a nuestro canal donde los secretos del mundo del espectáculo se revelan de la manera más honesta. Confesó lo impensable. Eduardo Capetillo, aquel galán eterno de la televisión mexicana, rompió el silencio después de más de 3 décadas de matrimonio con Bibi Gaitán. Su voz temblaba no de miedo sino de alivio. Viví en un matrimonio hermoso, pero también en un infierno, dijo ante la sorpresa de todos. La frase cayó como un trueno en el corazón de los fanáticos que siempre los habían visto como la pareja perfecta. Durante años, Eduardo había guardado todo. Las peleas detrás de cámaras, los celos silenciosos, las noches sin hablarse. El hombre que sonreía en las portadas de revista era el mismo que al llegar a casa se encerraba en su estudio, buscando en la guitarra las respuestas que no podía darle a su esposa. Yo no era feliz, y tampoco sabía cómo hacerla feliz a ella, admitió con los ojos húmedos. La confesión no era una venganza ni un intento de llamar la atención, era un desahogo tardío, una liberación de quien ha cargado con el peso de la perfección demasiado tiempo. Aquel matrimonio que comenzó con la bendición de millones poco a poco se había transformado en una batalla silenciosa. Bibi, la mujer dulce, disciplinada y siempre sonriente, también sufría. Pero ella, a diferencia de Eduardo, aprendió a sufrir sin ruido. Mientras él buscaba respuestas en su soledad, ella se refugiaba en sus hijos, en la rutina, en la fe. Hubo momentos en que pensaron en separarse. Sí lo hablamos, reconoció. Pero había tanto amor, tanta historia que no sabíamos cómo soltar. Sin embargo, el amor no siempre basta. La fama, los horarios, la presión del público, las comparaciones. Todo eso fue erosionando lo que una vez fue un cuento de hadas. Eduardo recordó una noche en particular. Estaban cenando juntos después de una larga gira. Ella hablaba de los niños de la casa, de lo cotidiano, y él ausente con la mente en otro lugar. Esa noche me di cuenta de que ya no la escuchaba, dijo. Y cuando dejas de escuchar a quien amas todo, empieza a morir lentamente. Lo más doloroso no fue la distancia, sino la indiferencia. No eran gritos ni insultos lo que los separaba, sino la frialdad cotidiana, el silencio que se hacía costumbre. Ella dormía a mi lado, pero ya no estaba conmigo, y yo tampoco estaba allí. Por años fingieron. Frente a las cámaras sonrisas, detrás de ellas miradas vacías. Nos convertimos en una marca, en una imagen de amor eterno, y dejamos de ser nosotros. Cada aniversario se volvía una obligación más que una celebración, cada entrevista una actuación. Pero el tiempo, como siempre, pone las cosas en su lugar. La pandemia los obligó a mirarse de nuevo, a convivir sin escapar, a enfrentar todo lo que habían barrido bajo la alfombra durante 3 décadas. Fue ahí, en medio del encierro, cuando Eduardo entendió que no podía seguir viviendo una mentira. Me miré al espejo y vi a un hombre cansado. No de ella, sino de sí mismo. Su confesión no fue solo una crítica al matrimonio, sino una declaración de vulnerabilidad. Detrás del artista había un ser humano roto, tratando de encontrar sentido en medio del caos emocional. Cuando decidió hablar, sabía que muchos no lo entenderían. Que lo juzgarían, que dirían que traicionaba la imagen del amor perfecto. Pero ya no le importaba. No se trata de destruir lo que fuimos, sino de contar lo que realmente vivimos. Esa frase cambió todo. Por primera vez los fans dejaron de verlos como ídolos y comenzaron a verlos como personas. Personas que aman, se equivocan, sufren y aún así deciden seguir. En ese momento Eduardo no buscaba lástima sino comprensión. Y aunque sus palabras dolieron, también liberaron a ambos. No fue un matrimonio de cuento, pero fue real, concluyó. Y tal vez en esa verdad cruda y honesta se esconda la forma más pura de amor.
Mientras Eduardo hablaba, todos esperaban la reacción de Vivi. La mujer que durante años fue el símbolo de la elegancia y la calma, no dijo una palabra durante días. Su silencio fue más poderoso que cualquier declaración. Pero ese silencio tenía historia, peso y heridas. Vivi Gaitán, la sonrisa eterna de la televisión mexicana, vivía en una casa donde todo brillaba por fuera y se apagaba por dentro. Las luces de los reflectores jamás se apagaban del todo, ni siquiera cuando cerraban las puertas. Ella sabía que cada gesto, cada mirada podía ser interpretada malentendida o amplificada por la prensa. Por eso eligió callar. Callar no es debilidad, diría después. Es la manera en que aprendí a sobrevivir. Años atrás, cuando conoció a Eduardo en Timbiriche, él era el alma rebelde, el hombre que hacía reír a todos, el chico que brillaba con intensidad. Ella, en cambio, era la disciplina, la dulzura, la que mantenía el equilibrio. Al principio se complementaban, pero con el tiempo esa diferencia se volvió distancia. Vivi soportó el carácter fuerte de Eduardo, sus arranques de ira, sus inseguridades escondidas tras la fachada del galán perfecto. Lo amaba sí, pero también sufría. Había noches en que él llegaba tarde, cansado, ausente. Ella lo esperaba con la cena servida y los niños dormidos, fingiendo que todo estaba bien. Pero dentro algo se iba rompiendo. A veces lloraba en silencio en el baño, mientras el ágaga de la ducha disimulaba sus lágrimas. No quería que mis hijos me vieran triste. Pensaba que protegerlos era sonreír aunque me doliera. Vivi se convirtió en el sostén emocional de toda la familia. Cuando Eduardo se derrumbaba, ella lo sostenía. Cuando los medios inventaban rumores, ella los enfrentaba con elegancia. Cuando las críticas la señalaban de fría o distante, ella respondía con silencio. Era su escudo, su manera de no perder el control. Pero la fortaleza tiene un precio. Con el paso de los años, el peso de esa perfección empezó a aplastarla. No podía mostrar debilidad, no podía decir, estoy cansada. Tenía que ser madre, esposa, figura pública y ejemplo. A veces me sentía invisible, confesó en una entrevista tiempo después. Todos hablaban de él, de su carrera, de su talento. Y yo simplemente estaba ahí sosteniendo todo desde atrás. Ese ahí era un lugar lleno de soledad. La casa en la que vivían, enorme, luminosa, siempre llena de flores y cámaras, se había convertido en una prisión de apariencias. Afuera el mundo veía una familia perfecta. Adentro el silencio se podía cortar con un cuchillo. Hubo una noche que Vivi nunca olvidó. Eduardo había regresado de una grabación. Ella lo esperó con una conversación pendiente, algo que necesitaba decirle desde hacía semanas. Pero cuando él llegó cansado, apenas la miró. Mañana, por favor, le dijo. Ese mañana nunca llegó, y con él se fue apagando algo dentro de ella. Pasaron los años, y Vivi fuese llenando el vacío con amor por sus hijos. Ellos se convirtieron en su refugio, su razón de resistir. Pero el dolor no desaparecía. Lo escondía bajo la rutina, bajo la imagen perfecta que el público exigía. Aprendí a no mostrar mis heridas porque cuando eres mujer y famosa la gente las usa en tu contra. Sin embargo, hubo un momento en que el silencio ya no bastó. Durante una entrevista, cuando le preguntaron cuál era el secreto de su matrimonio, Vivi respondió con una frase que dejó a todos sin aliento. El amor no siempre te hace feliz. A veces solo te enseña cuánto puedes soportar. Esa respuesta tan breve y tan honesta reveló lo que durante años había callado. No se trataba de odio ni de reproche. Era la confesión de una mujer que amó con todas sus fuerzas incluso cuando el amor dolía. Hoy al mirar atrás, Vivi dice que no se arrepiente. Callar me salvó muchas veces, pero también aprendí que si quieres sanar algún día tienes que hablar. Y fue entonces cuando Eduardo rompió su silencio que ella también decidió hacerlo. No con rencor, sino con verdad. Y en esa verdad compartida por primera vez, después de tantos años, se encontraron de nuevo. La fama, dicen, lo da todo, pero también te quita todo. Para Eduardo Capetillo, el precio de la fama fue la soledad. En los años 90, cuando su rostro aparecía en cada portada y sus canciones sonaban en todas las radios, el mundo lo aplaudía, pero muy pocos lo conocían de verdad.
En el escenario tenía todo aplausos, luces, admiración. Pero cuando bajaba de él, lo esperaba un silencio que dolía más que cualquier crítica. Era el hombre más admirado del país y al mismo tiempo el más solo, reconoció. Había noches en las que no sabía quién era realmente. ¿El artista o el esposo? ¿El personaje o el hombre? La fama lo envolvió como una marea. Las giras, las grabaciones, las entrevistas. No había pausa. Y en esa rutina de éxito constante, empezó a perderse a sí mismo. Su vida se convirtió en un calendario lleno de compromisos y una casa llena de ausencias. Llegaba a casa y mis hijos dormían. Vivi me esperaba, pero yo estaba exhausto. A veces ni siquiera tenía palabras. Durante años, Eduardo confundió la admiración con el amor. Se alimentaba del cariño del público, de los gritos de las fans, de los titulares, que lo llamaban él, o sea, el hombre perfecto. Pero al final del día, cuando las luces se apagaban, ese amor no llenaba nada. El aplauso es adictivo, confesó. Te hace sentir vivo, hasta que se acaba. Y cuando se acaba, te enfrentas a tu propio vacío. Vivi lo veía derrumbarse poco a poco. Intentó acompañarlo, sostenerlo, pero Eduardo estaba atrapado en su propia guerra interna. No era contra ella, era contra sí mismo. Quería ser un buen padre, un esposo presente, pero no sabía cómo. Había olvidado vivir sin un público que lo aplaudiera. En medio de todo eso, hubo un momento clave una noche, en la que después de un concierto, Eduardo regresó al camerino y se encontró solo. Ni amigos, ni familiares, ni risas. Solo el eco de sus propios pasos. Ese fue el momento en que entendí que estaba perdiéndolo todo, recordó. Tenía éxito, dinero, fama, pero ya no tenía paz. La presión mediática tampoco ayudaba. Cada movimiento era analizado, cada gesto interpretado. Si Vivi no aparecía asilado, decían que estaban en crisis. Si sonreían demasiado, decían que fingían. La pareja perfecta ya no podía ser humana, debía ser eterna e inquebrantable. Y esa exigencia terminó agotándolos. Eduardo empezó a buscar refugio en la soledad. Se escapaba al rancho familiar lejos de la ciudad, donde solo se oían los pájaros y el viento. Allí podía ser él sin cámaras, sin maquillaje, sin expectativas. En ese silencio encontré a un hombre que no conocía. Era yo, pero sin máscaras. Con el tiempo comprendió que la soledad no era su enemiga, era su espejo. Lo obligó a mirar lo que evitaba sus errores, su ego, su miedo a fallar. Me di cuenta de que había confundido la perfección con la felicidad. Y la felicidad nunca fue eso. En una de sus reflexiones más sinceras, Eduardo dijo: la fama me dio todo lo que soñé. Y me quitó lo que realmente necesitaba. Cuando finalmente compartió esta verdad con Vivi, algo cambió entre ellos. Por primera vez se miraron sin los filtros del pasado, sin la necesidad de fingir. Ya no eran el galán y la estrella, eran solo dos personas cansadas pero dispuestas a reconstruirse. Y quizás en esa vulnerabilidad compartida, comenzó la reconciliación más silenciosa y más profunda de sus vidas. Porque a veces el amor no se demuestra en las palabras, sino en quedarse incluso cuando todo parece perdido. Todo comenzó como un cuento de hadas. Era el año 1989, cuando las cámaras captaron por primera vez a Eduardo Capetillo y a Vivi Gaitán, compartiendo escenario. Él el galán irresistible de Timbiriche. Ella, la nueva integrante del grupo, con una dulzura que desarmaba a cualquiera. Desde el primer ensayo, la química entre ambos era innegable. Los fans lo sintieron, los medios lo amplificaron, y así nació una historia que parecía escrita por el destino. La prensa los llamaba la pareja dorada del pop mexicano. Sus fotos adornaban las portadas de revistas juveniles. Sus gestos eran analizados como si se tratara de una novela romántica. Eduardo recordaría más tarde: me enamoré de ella sin darme cuenta. Un día la vi cantar y supe que esa mujer iba a cambiar mi vida. Vivi, por su parte, confesó que al principio no se lo tomó en serio. Eduardo era un conquistador. Todas suspiraban por él y yo no quería ser una más. Pero el tiempo, la convivencia, las risas compartidas entre ensayos y giras hicieron lo suyo.
Pronto lo que era una amistad se transformó en amor. Su romance fue seguido paso a paso por el público. Cada mirada, cada beso furtivo, era noticia. Y cuando finalmente anunciaron su compromiso, México entero celebró. Su boda en T4 fue un evento televisado que paralizó al país. Millones vieron en pantalla a los dos ídolos del momento jurarse amor eterno. Era el final perfecto para una historia perfecta. Pero lo que nadie sabía era que ese final era apenas el inicio de una vida llena de pruebas. Porque una cosa es amar en el escenario y otra muy distinta es sostener ese amor bajo el peso de la fama, los egos y las expectativas. Vivi dejó su carrera en el punto más alto para dedicarse a su familia. Lo hizo por amor, pero también por miedo a perder lo que tanto había deseado construir. Eduardo siguió trabajando sin descanso, intentando sostener el nivel de vida y la imagen de perfección que el público esperaba. Y en esa dinámica empezaron a alejarse. La vida que todos envidiaban se convirtió en una rutina silenciosa. Las risas se apagaron, las miradas cómplices desaparecieron y los momentos de intimidad se volvieron escasos. Nos queríamos, pero ya no sabíamos cómo demostrarlo, diría Vivi años más tarde. Aún así, ninguno se rindió. A pesar de las tensiones, las diferencias, las tentaciones de la industria se mantuvieron unidos. Eduardo rechazó proyectos que lo alejaban demasiado tiempo de casa. Vivi se refugió en la maternidad, encontrando en sus hijos el sentido que a veces no hallaba en su matrimonio. En público seguían siendo perfectos. En privado eran dos almas buscando reencontrarse. Eduardo lo explicó con crudeza. El problema no fue dejar de amar, fue dejar de vernos. Cada quien empezó a vivir en su propio mundo. Sin embargo, entre todo el caos, hubo un hilo invisible que nunca se rompió: el respeto. Nunca hablaron mal el uno del otro, nunca se atacaron públicamente. Quizás por eso sobrevivieron. Porque incluso en medio del dolor siguieron protegiendo lo que construyeron. Años después, cuando sus hijos comenzaron a hacerse mayores, Eduardo y Vivi se atrevieron a mirarse otra vez sin el peso de las cámaras, ni las expectativas. Nos dimos cuenta de que habíamos cambiado, pero que seguíamos siendo los mismos que se enamoraron en un escenario, contó ella. Y tal vez ahí, entre la nostalgia y la madurez, comprendieron algo que pocos entienden: que el amor verdadero no es perfecto ni constante. Es una lucha diaria contra el ego, el tiempo y el olvido. El público los había amado por lo que representaban, pero ellos se redescubrieron por lo que realmente eran: dos personas imperfectas unidas por un amor que sobrevivió a todo, incluso a sí mismo. Nos equivocamos, nos herimos, nos perdimos, dijo Eduardo. Pero nunca dejamos de buscarnos. Y así aquel amor nacido en los escenarios encontró su forma más real, no bajo las luces del espectáculo, sino en la penumbra tranquila de la vida compartida. El tiempo pasa, pero no borra. Solo enseña. Después de más de 3 décadas juntos, Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán aprendieron que el amor no es solo pasión ni promesas, sino también heridas, silencios y, sobre todo, perdón. Perdonar no fue fácil, admitió Eduardo. Me tomó años entender que no era solo a ella a quien debía perdonar, sino a mí mismo. Durante mucho tiempo se culpó por haber fallado en lo que todos creían perfecto. Pero con los años descubrió que el matrimonio no se trata de no fallar, sino de saber levantarse juntos después de cada caída. Vivi también cargaba su propia culpa. Por callar demasiado, por fingir que todo estaba bien, por esconder su tristeza detrás de una sonrisa impecable. El amor me exigía ser fuerte cuando en realidad estaba rota, dijo alguna vez. Sin embargo, también descubrió que el silencio no siempre es debilidad. A veces, es el único camino hacia la paz. Cuando sus hijos crecieron y se fueron abriendo camino en el mundo, Eduardo y Vivi se encontraron otra vez solos frente a frente, sin las excusas ni las prisas de antes. Nos miramos y nos dimos cuenta de que seguíamos aquí cansados, heridos, pero juntos, contó él. Ya no eran los mismos de los 90. Habían perdido la inocencia, pero habían ganado algo más valioso: la verdad. Aprendimos que no hay amor sin dolor ni crecimiento sin crisis, reflexionó Vivi. Lo importante no es no caer, sino decidir quedarse.
Hoy sus vidas transcurren lejos del ruido mediático. Viven en su rancho rodeados de animales, árboles y recuerdos. Eduardo canta de vez en cuando, pero ya no lo hace para buscar aplausos. Canta para ella, para los años compartidos, para las noches donde el amor fue su único refugio. Ahora somos más libres que nunca, dice él. Porque el amor que sobrevive a leyes tormentas ya no necesita demostrar nada. Los hijos de la pareja suelen compartir imágenes familiares en redes llenas de risas y abrazos. Y aunque nadie puede borrar lo vivido, el cariño parece haber vuelto a ocupar el lugar que el orgullo alguna vez robó. Cuando se le preguntó si todavía creía en el amor, Vivi sonrió con serenidad. Sí, pero no en el amor de los cuentos. Creo en el amor que duele, que enseña, que perdona. El amor real. Eduardo, sentado a su lado, la miró y agregó: si tuviera que volver a empezar, lo haría todo igual. Incluso los errores. Porque gracias a ellos aprendí a amar de verdad. Esa frase simple y sincera resume una vida entera. No fue un matrimonio perfecto ni feliz todo el tiempo, pero fue suyo, genuino, humano. Y en un mundo donde todo cambia tan rápido, mantenerse juntos, a pesar de todo, ya es una forma de amor que roza lo milagroso. Hoy, después de 31 años, Eduardo y Vivi ya no son los ídolos de antes, pero quizás por primera vez son auténticamente felices. No porque su historia fuera perfecta, sino porque fue real, con lágrimas, risas, errores y perdones. Porque al final, cuando se apagan los reflectores y solo queda la verdad, eso es lo único que permanece, lo que se amó de verdad. Después de escuchar esta historia, uno no puede evitar reflexionar sobre lo que realmente significa amar. La historia de Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán no es un cuento de hadas, sino una lección profunda sobre la fragilidad humana, la resistencia y la belleza que existe en no rendirse. Ellos nos mostraron que incluso el amor más brillante puede pasar por sombras, y que lo importante no es evitar el dolor, sino aprender a caminar con él. 31 años no son solo una cifra. Son una vida entera compartida. Risas, lágrimas, errores, aprendizajes. Y aunque la prensa haya hablado de crisis de distancias y de silencios, la verdad es que entre ellos siempre hubo algo más fuerte que todo eso, una decisión. La decisión de quedarse, de reconstruir, de perdonar. Tal vez eso sea el verdadero amor, no el que se ve perfecto en las revistas, sino el que sobrevive en los días grises, el que resiste cuando nadie mira, el que elige quedarse cuando sería más fácil huir. Hoy, cuando Eduardo mira a Vivi, ya no ve a la mujer del escenario, sino a su compañera de vida. Y cuando ella lo ve a él, ya no ve al galán, sino al hombre que aprendió a pedir perdón. Juntos demostraron que el amor real no necesita ser eterno para ser verdadero. Basta con ser sincero. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has callado por mantener una historia viva? ¿Cuántas veces has perdonado sin que nadie lo supiera? Si alguna vez has amado con el alma, sabes de lo que hablamos. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si te ha tocado el corazón, te invitamos a reflexionar, a compartir este video y a suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo las verdades ocultas detrás de los grandes amores del mundo del espectáculo. Porque a veces la vida real supera cualquier guión, y solo los que se atreven a contarla logran sanar.